Aquí vamos a leer unos versos. 8:35 de Romanos. Bendiciones. Cuando lo ven en la pantalla dice amén y se pone de pie. 1, 2, 3. Así me decían a mí. Tienes 3 segundos, 1, 2, 3. Así, ese es un segundo, eso no son 3. Pero me hice disciplinado. ¿Verdad, Eduardo? ¿Se hace uno disciplinado? Sí, ¿verdad? Claro que sí, se hace uno disciplinado cuando le marcan los tiempos rápidos. Gloria a Dios que Dios no nos marca tiempos rápidos, pero sí nos pide que seamos constantes. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a empezar Romanos capítulo 8, versículo 35. Así dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes decir amén? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra alumbre el camino en que estamos atravesando, Señor, en nuestra vida. Cada uno pasamos por diferentes momentos, pero permite, Señor, que tu Espíritu Santo siempre podamos apercibirlo. Porque al darnos cuenta, Señor, del Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y guiarnos a toda verdad, paz, justicia, eso traerá a nuestro corazón la fuerza, Señor, para seguir adelante. Nos ponemos en tus manos, usa mi vida y sea bendecido tu pueblo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Está normal sentarse. Este pasaje hasta en canción lo hemos conocido, ¿verdad? Bendito Dios que usa inspiración en los vasos que Dios a veces, hermano, les da cántico para que podamos nosotros conocer la palabra. Muchos pasajes y muchos cantos muy alegres no son más que el resultado de la lectura de las Escrituras inspirada en cántico. Y gloria a Dios por ello, porque a veces no tenemos el tiempo para leerla, pero sí nos llega el cántico y de todas maneras entra la palabra poderosa. Así que esta porción de la Escritura no es muy alentadora, pero sí tiene mucho aliento también, porque aunque dice que somos, hermano, para ser llevados como ovejas al matadero, eso a ninguna oveja creo que le dé gusto pasar por ahí. Pero sí tenemos aquí una promesa que dice que saldremos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces esto quiere decir, hermano, que no todo está solamente en lo que podamos hacer, sino en lo que Dios está dispuesto a hacer por ti y por mí. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, yo me puedo dar cuenta que cuando dice la Escritura que ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Es el amor de Él sobre nuestra vida. ¿Qué nos puede hacer que eso se pierda? Si dice que amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, está hablando aquí de un amor que dice la Biblia que nunca deja de ser. Puede decir usted, recibo. Porque si nunca deja de ser, quiere decir que va a permanecer, aunque pasemos, hermano, en ciertas ocasiones por tribulación. Dios habla, hermano, de tiempos de tribulación, habla de principios de dolores de tribulación y de gran tribulación. Pero aquí dice que ni siquiera eso puede separarnos del amor que hay en Cristo. Quiere decir que va a haber gente cristiana que va a atravesar tribulación. Hay muchas clases de tribulaciones. A veces somos atribulados con enfermedades, con padecimientos, con dolencias,
con relaciones de conflicto, de familia. Muchas veces atravesamos tribulaciones, pero dice la Escritura que eso no puede llegar a causar que Dios se olvide de amarnos. Podemos contar con el amor firme y seguro de Dios. Dice que ni siquiera la angustia o la persecución, el hambre, y qué tremendo, porque muchas veces cuando personas atraviesan, estoy hablando del pueblo de Dios, de hijos de Dios, muchas veces cuando atraviesan, hermano, situaciones donde hay alguno de estos padecimientos, aquí dice hambre, desnudez o peligro o espada. Déjeme decirle, ninguna de esas cosas es tan poderosa como para lograr que Dios deje de amarnos. Ni dice tampoco que ni cuchillo ni desnudez. Habla también de principados, habla de potestades, habla de ángeles. Nada podrá ser más poderoso que el amor que Dios tiene para su pueblo. Él dijo que Él es vida y el amor es más fuerte que la muerte. Así que antes de entrar en el desarrollo de este tema, quiero decirles que como hijos de Dios, cosas pueden suceder. Hay personas que de un momento son atrapadas, les ponen una trampa y quedan atrapadas, pero el amor con el que Dios les amó también tiene liberación de cautivos, apertura de prisiones, de cárceles. El Señor tiene, hermano, provisión para el que padece hambre, para el que padece desnudez. Es decir, que hay veces que en la vida cristiana se padece, hermano, escasez. Y a veces uno, hermano, se siente como que no puede ni siquiera, aunque habla en varios sentidos de esta desnudez, como la de Adán, pero ahorita quiero hablar de la que concierne a la necesidad económica de querer vestir mejor. Sin embargo, hermano, aunque lleguen a pasar cosas, acuérdense que Dios usa unas vestiduras y esas no se deterioran. ¿Se recuerda cuando salió el pueblo de Egipto? Dice, ¿cuánto tiempo anduvieron en el desierto? 40 años. Y su vestido nunca se les gastó. No crea que andan así como los pantalones de ahora, así todos rasgados y rotos, y así como deshilachados. No, enteritas sus túnicas. Y dice que tampoco su calzado, quiere decir que le crecía el pie, le crecía el zapato. ¿Usted ha visto zapatos que crecen? El sobrino de Marty, el Panchito, ¿cuántos se acuerdan de él? Decía que oraran por su tenis porque se le había raspado, porque se sanara. Mire qué fe, es una fe de liberación del pueblo de Egipto, donde le crecía el pie con todo el zapato. Oye, usted quizá diga, yo no quiero esa clase de ropa que nunca me la van a cambiar. Yo quiero pues, algo nuevo de vez en cuando. Déjenme decirle, aunque pase escaseces, aunque pase aperturas económicas, no quiere decir que Dios se apartó de usted. Yo hablaba con una persona hace unos días y me decía, yo estoy padeciendo. Desde que dejé de dar en la iglesia, le dije, no es por eso. Dios no depende de tu dinero. Él no te va a poner en escasez porque no tengas el acto de ir a dar. Qué bueno que des cuando puedes, pero no por eso te va a privar y te va a poner un hambre. Déjame decirte que hay otras cosas que causan eso. Actitudes y reacciones que a veces tenemos como personas que nos hacen a veces padecer. Porque Dios, hermano, tiene también maneras de corregir. Y muchas veces nos enfocamos solamente en lo material, pero es que en las iglesias, los pastores a veces pues, queremos tener segura la renta. Pero déjeme decirle que Dios no se necesita eso para que esté el dinero de la renta para pagarse. Lo que se necesita es que Dios esté proveyendo. Y cuando Dios provee, Él provee porque Él es bueno, porque Él tuvo promesas y en su corazón estuvo que hiciéramos el trabajo ministerial. Y Él es el que pone y es el que provee. Y a veces nos angustiamos y ponemos nuestra confianza en los bienes que poseemos, y es ahí donde nos metemos a veces en circunstancias en que a veces nos podemos como emparejar, pero por el temor y por la inseguridad y por la confianza en las cosas materiales. La inseguridad con Dios y la confianza en las cosas materiales. Yo le dije al Señor, ya no voy a estar yo hablando acerca de que cómo se pagó o no se pagó. Lo único que voy a hacer es trazar tu palabra
y si tu casa permanece abierta, sigo teniendo trabajo. Y confieso que lo que has prometido lo vas a cumplir. Por ahí hay una promesa profética donde decía que todavía hay que hacer más. Así que la creo, la recibo y la honro, trabajando en la obra de Dios. Me hicieron una ofrenda cuando fui para allá. Me dice, hermano, disculpe que le haga una ofrenda tan pequeña. Le dije, hermano, pues yo no vine por la ofrenda, yo no dependo de eso. Yo estoy aquí porque el Señor quería que yo hablara algunas cosas aquí, pero gloria a Dios que lo pudieron hacer, lo que hayan hecho está bien. No crea que conmigo va a tener así como que, uy, qué poquito. No, bendito su nombre. Y lo hicieron bastante bien, nomás que yo creo que están acostumbrados a dar más. Bueno, cada situación Dios la va poniendo y gloria a su nombre por lo que haya. Dice la Escritura que con que tengamos con qué cubrirnos, con qué comer, con qué vestirnos, estamos bien. Así que dice, nada nos puede apartar el amor de Cristo Jesús, ni siquiera la tribulación, ni la escasez, ni el hambre, ni nada de eso. Dice, ni la muerte, ni la vida. Entonces, ¿qué es lo que causa que a veces la gente se encuentre como separada de Dios? No es algo que Dios propicia. El amor de Dios no se apaga. Lo que a veces se baja es el ánimo humano. En medio de circunstancias. Y quiero dejarles saber esto a nuestros jóvenes porque ahorita estamos aquí, están en casa, están con papá, con mamá, o con mamá solamente, o con algún pariente, algún tío, alguna abuelita o algo, pero están ahorita aquí. Y entonces es importante saber esto, que siempre es riesgoso cuando el enemigo logra meter un engaño en la mente con personas, con influencias, que de repente le llega el tiempo como que ya me cansé tanto de ir a la iglesia y yo quiero enseñarle por medio de la Escritura, por medio de las Escrituras, que esto es peligroso. No porque Dios vaya a castigar, porque dice que ni siquiera eso nos puede apartar del amor que es en Cristo, pero sí puede dar lugar a que nos agarren descobijados, o nos agarren cómo se sentiría usted, o cómo cree que le iría a una persona, más bien dicho, no usted, alguna persona que tiene una casa, que tiene techo de teja, que tiene paredes selladas y todo, y para el tiempo del aguacero, pues si lo agarra afuera, ni el paraguas le ayuda. ¿Sí? Entonces el problema no es lo que tiene, ni el lugar donde está, sino que a veces uno se desubica y uno sale a la hora del aguacero. No lo agarre uno un aguacero porque de esos que vienen con viento, porque le lleva agua hasta por los lados. ¿Cuántos de aquí han pasado aguaceros? De esos que ni siquiera... Una vez fuimos hace mucho tiempo a un lugar allá por Monte Palomar y subimos donde está la mera nieve. Íbamos con unas chamarrotas así que parecíamos esquimales. Pero nomás en lo que salimos de ir al baño a donde estaba el carro, llegamos como congelados. Y es la cosa que estaba soplando un viento que entraba por debajo. Entonces pasaba así del hielo y se metía así por debajo de la chamarra. Y nos dejaba, hermano, bien hermético el frío adentro del cuerpo. Así que quiero decirle que son las circunstancias lo que a veces a uno lo ponen en peligro. Pero por eso es importante saber que donde quiera que andamos, el Señor prometió: no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos a ver el ejemplo de una familia. Aquí hay familias. ¿Cuántas familias hay aquí? Wow, cada familia que estamos aquí, tenemos hijos, tenemos papá, tenemos mamá. Pero fíjese las circunstancias de esta familia que vamos a considerar. Ruth capítulo 1 y verso 1. Aquí aparece la familia de un hombre de Dios. Fíjese usted, familia de Dios. No es gente del mundo, familia de Dios. Y dice así la Escritura, Ruth capítulo 1, verso 1, gracias por el amén. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo, ¿qué? Hambre en el país. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Yo puedo ver aquí un hombre que está buscando ser proveedor para su casa. Amén. Pero los recursos que utilizó, las decisiones que tomó, fueron las que no fueron buenas. Bueno era que quería proveer para su casa. Bueno, ¿por qué tenía que irse a vivir a los campos de Moab?
¿Por qué irse a un lugar de peligro? Si había una gran necesidad de hambre, ¿por qué no llegar delante de Dios? Porque Él dijo que Él prometería sanar la tierra si su pueblo se humillare, si buscare su rostro, si clamara a Él, si se arrepintiera de sus pecados, si se presentara diciendo: Señor, toda la nación te hemos fallado. ¿Sabe que esta nación le está fallando muy feo a Dios? Y somos nosotros los que tenemos que llegar y no huir, sino pararnos, así como decía mi hermana Mari en la brecha, y pedirle a Dios perdón por la nación. Eso es lo que hacemos aquí en las oraciones, en ciertas ocasiones que Dios pone fuertemente a hacerlo. Pedirle perdón por toda la ofensa que hay delante de sus ojos, con tal de que se quite la sequía, porque estamos por años de sequía. Y más tremendo cuando se revientan tuberías como la que se reventó en National City, que se hizo un mar de agua y casas quedaron inundadas y todo eso. Cantidad de agua que se perdió en tiempos de sequía, porque con esa lluviecita que llegó no es suficiente para abastecer tanta población. Entonces, este hombre, en vez de ir con Dios, tomó la decisión con su familia de llevársela a los campos de Moab. Ahora, ¿qué era Moab? El territorio de Moab era un territorio porque el nombre de él es significativo como incesto. ¿Por qué? Porque de la simiente de su padre nacieron. ¿De quién? De la hija con el padre. Eso es Moab. Y entonces del incesto se fueron a vivir a un mundo bien corrompido, a un lugar donde pudieron encontrar comida, pero se privaron de lo espiritual y se expusieron a tener la mentalidad del lugar donde ellos vivían. Ahora, usted sabe que nosotros, hermanos, la Escritura dice que ellos se convierten a ti, pero no tú a ellos. Jeremías, Dios le dice que se conviertan ellos a ti, pero tú nunca te conviertas a ellos. Algo que tenemos que saber nuestros jóvenes es que este ejemplo que viene aquí es para que nosotros, porque las cosas que a ellos les acontecieron fueron para nuestra enseñanza. No que nos van a suceder, pero para que no caigamos en la trampa de irnos a meter a lugares donde son contaminados. Muchas veces por ahí llega el enemigo: ¿qué tiene de malo? No tiene nada malo que vayas. El problema es que va a aprender uno con las malas compañías que echan a perder las buenas costumbres. Esta familia se fue para allá. Este hombre quería estar ahí, pero fíjese que todos los que pertenecían a Belén pasaron 10 largos años y permanecieron en Belén. Y entonces de repente Dios visita a su pueblo después de 10 años. Ay, Dios mío, 10 años no es cualquier cosa. ¿Usted ha esperado algo por 10 años? Santo su nombre, ¿verdad? Esperar algo que es urgente de recibirlo y que se tarde tantísimo tiempo, quiere decir que el Señor nos traía a la gota del día. A la gota del día, a la gota del día. La comida para el desayuno, a veces sin lonche y a veces sin cena. Oiga, qué tremendo, ¿eh? Hoy supimos de unas noticias de un papá y una mamá que metieron a sus hijos con una comida al día por tantísimos años. Y los tenían ahí amarrados y encadenados y los tenían flaquitos. Nos dejan de ir a la escuela, tenían homeschool. Si hay alguien que está en homeschool, no debe estar encadenado. Si alguien decide estar en homeschool es porque quiere estar apartado de todas esas cosas, pero no porque esté cautivo, porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Amén. Bueno, entonces se fueron, hermano, por 10 largos años. Ahí lo vamos a ver en la Escritura. 10 largos años. Y ellos se fueron a la provisión material. Y bueno, el que busca halla, porque lo que a ellos los movió fue un hambre. Y allá encontraron que comer. Aguantaron los 10 años, pero pachonchitos. Pero ni tanto que duran los 10 años todos, nomás algunos, nomás una mujer aguantó los 10 años, que se llamó Noemí. Se fue Elimelech, se fue Noemí, se fue Malón y Kelión. Ya les dirá a ustedes de qué se trata el nombre Malón, que estaba medio malón de la salud, medio enfermizo. Eso quiere decir sus nombres: débil, debilitado, desfalleciente, desnutrido, le llegaba una gripa y le pegaba hasta caer en el hospital. Oiga, estaban padeciendo
pero porque se fueron a meter a territorios peligrosos donde había dioses. Esos dioses se llamaban Milcom y Quemos. El Señor reprende esas potestades, pero a ellos les entregaban los hijos quemados en fuego. Y entonces esa potestad era la que estaba esperando que se le acercara. Mire a dónde fueron a parar, a la boca del león. ¿Sabe usted que en el mundo Jesús dijo que hay aflicción, pero con Él hay paz? Decían, ¿verdad? Mi mamá tenía un dicho, ¿verdad? Y decía que las penas con pan son buenas, pero sin pan, pues peor. Pues sabe una cosa, la Escritura dice que es mejor comer en un rincón de Saquisaní que estar en casa donde hay güey engordado y en contienda. ¿De qué serviría, hermano, ir a tener la provisión de lo que el mundo ofrece si se estuviera poniendo uno en un peligro? Es como una ratonera, hermano. Perdón, la comparación, no somos ratones. Pero así como atrapan a un ratón poniéndole una tentación, así el enemigo muchas veces hace para hacer estragos en la gente que se aparta y se aleja del Señor por escoger el tiempo con Él. Bueno, pues entonces dice en el verso 3, el verso 2, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelech. Mire usted, ¿a dónde tenía que ir a morir? ¿Por qué no mejor morir como decían los ancestros, ¿verdad? de Israel, los padres? Llévanme como José, que dijo, yo no me quiero quedar aquí en Egipto ni muerto. Yo quiero que me lleven allá al sepulcro de mis padres. Y se lo trajeron, hermano. A Jacob. Se lo trajeron a Jacob y atravesó el Jordán y muerto en su cadáver. Se lo trajeron, hicieron su funeraria y se lo llevaron hasta la tierra prometida para sepultarlo en la tierra de sus padres. Pero Elimelech, teniendo ese nombre que quiere decir Dios es rey, permitir que se fuera de los territorios de Dios. Porque ¿qué hay en Belén? Ahí es donde nació el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Un lugar donde Dios tiene tan pequeño, pero como para que quepamos todos. Y se alejaron de ahí, se fueron de Belén y de Judá. Y mire qué tremendo, hermano, porque la palabra Belén viene de Betlehem, que es casa de pan. Quiere decir que se alejaron del lugar donde estaban recibiendo la instrucción de Dios, la palabra de Dios. Se alejaron y se fueron a vivir allá donde había peligro. Dice que se salieron de Judá, ya ni siquiera sabían cómo estaban los cánticos que estaba inspirando Dios con los sacerdotes, porque Judá es alabanza. Se alejaron de ahí y se fueron. Y entonces de repente murió Elimelech, no dice cómo, pero murió. Entonces, hermano, dice que él era el marido de Noemí y que quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con unas mujeres moabitas. Mire, hermano, cuando Abraham andaba lejos, le dijo a su siervo Eliezer, ve y busca una de las de allá, de las buenas. Diga usted, de las buenas están en la casa de Dios. Pero no vayas allá con las cananeas, porque esas son terribles. Yo no quiero que mi hijo, ¿cómo le salió la esposa a Isaac? Porque Abraham estaba interesado en que agarrara una buena mujer. Oiga, pero esta Noemí no buscó que fueran de la casa de su descendencia allá de Judá, de Belén. No, de los campos de Moab, con una moabita, con una que tenía prácticas extrañas. ¿Cómo iba a salir su descendencia? Si Dios no la frena, ¿por qué tuvo que morir Elimelech? ¿Por qué tuvo que morir Malón y Kelión? Porque tenían, hermano, peligro, no solamente de sus vidas, sino de su descendencia. ¿Qué clase de descendencia hubiera sido si se hubiera proliferado toda esas familias? ¿En qué hubieran acabado haciendo un pueblo corrompido, medias tintas, con una creencia mental en Dios, pero con una práctica moabita? Oiga, era peligroso. Entonces, tiene que esto ocurrir así.
que dice, hermano, que ellos se casaron con estas mujeres, dice el verso 4, ellos se casaron con las mujeres moabitas, el nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. ¿Cuántos años? 10 largos años viviendo después de la muerte de Elimelech en los campos de Moab. ¿Qué serían las prácticas? Han de haber empezado los Malón y Kelión. Oye, esas moabitas están tremendas. Porque déjenme decirle que nunca las tentaciones son feas. No le van a poner ahí una leprosa porque se enamore de ella. Así le pasó a un varón, un hombre de Dios. Llegó y tenía mucho esa debilidad. Era como algo muy, en lo que él en su vida se había involucrado mucho en la promiscuidad sexual. Y entonces un día se fue a la playa y allá estaba una mujer y se estaba bañando como una playa solitaria y ella andaba sin ropa. Y entonces empezó a sentir la tentación, pero se fue y se acercó en vez de alejarse. Y entonces corrió hacia ella y dijo: Señor, perdóname, pero ya no puedo más. Y se fue y se metió ahí al agua, y él se metió al agua y venía nadando. Cuando se le acercó, la vio toda leprosa. Y se pegó la espantada de su vida. Y resulta que la vio en el ámbito espiritual. Dios le dejó de ver su condición pecaminosa, de cómo se encontraba delante de los ojos de Dios. Cuando él la vio, la repudió, porque le dijo: Señor, ayúdame. Mire qué tremendo. Cuando alguien pide la ayuda de Dios es cuando no la necesita. Porque ese fue Elimelech. Si tenía una gran necesidad y se lleva a su familia y a sus hijos, y por su mala decisión no solamente pierde él, sino que pierden sus hijos y pierde su mujer, se queda ahí en la agonía. ¿Usted sabe lo que significa el nombre de Noemí? Noemí, su nombre significa Noemí, significa placentera. Quiere decir, hermano, que le gustaba la vida. Todo lo disfrutaba, hasta Moab lo disfrutaba. Los campos de Moab, todo. Hay gente que todo le queda bien. Hasta dicen que el traje del muerto. Así dicen por ahí. Pero hay gente que a todo se adapta. Se adapta para ir a la iglesia, se adapta para ir al mundo, se adapta para ir a vivir una vida. Y todo, ¿qué tiene de malo? Porque todo lo sabe disfrutar. Déjenme decirle que los hijos de Dios tienen que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, aborrecer lo bueno, aborrecer lo malo y desechar lo malo y amar lo bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces somos tan acomodados a todo. Oiga, nosotros los cristianos nos podemos camuflajear para vivir entre los que están en el mundo. Tiene que haber una diferencia entre la luz y la oscuridad. Tenemos que aprender a distinguir lo santo de lo profano. Ese es el problema, que a veces no distinguimos. Y a veces decimos: no tiene nada de malo, pero hay un peligro. Hay un peligro que a Elimelech le costó la vida. Y entonces la que sufrió las consecuencias fue la placentera, la que estaba disfrutando todo. Porque estaba en Israel, estaba feliz. ¿Nos vamos a Moab? No vamos a Moab. ¿Cuál problema? Contigo hasta el fin del mundo. Pero lejos de Dios, ahí no puede ir uno. Digo, ¿cuántos amenes? Ay, no se me notó. ¿Ya se está durmiendo usted? Es que las 7 ya van a dar. No, ya van a ser las 9. Bueno, entonces, dice aquí la escritura en el verso 5, murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. ¿Cómo no escuchó esa noticia antes que se murieran? Es que a veces, hermano, como el hijo pródigo, hasta que ya está en condiciones bien terribles, se da cuenta. Por eso, mire, es importante saber esto para que uno no se lo engañe fácilmente. Que uno pueda decir: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo me es posible hacerlo, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha prometido en mi vida es la vida eterna. Y la vida eterna no se compara con ninguna de las cosas buenas que puedan haber aquí en la tierra. Bueno, lo hemos leído, que calle de oro, mar de cristal, pero donde quiera que sea, tiene que ser un lugar mejor que lo que estamos viviendo aquí.
Y esa debe ser nuestra mentalidad, porque dijo Jesús que iba a preparar un lugar para que donde Él estuviera, estuviéramos también ahí nosotros. Qué bonito es cuando llega el Señor a la iglesia, ¿verdad? Cuando de repente está todo así con mucha aflicción, con muchos problemas, a veces hasta enfermo, pero llega la presencia y hasta el cansancio se va. Se le quita hasta el sueño, sale fortalecido, sale con ganas de sonreír. Se le quita a uno, hermano, hasta lo tullido, con una que otra danzadita que se da. Sale, hermano, con las ganas de ir hasta el Jack in the Box en la noche. A la hora de dormir, ahí anda cenando. Y nomás porque no está viendo el Tom Buffet, si no está allá afuera. ¿Pero por qué? Porque lo llenan a uno de vida. Y el que tiene vida sabe sonreír, porque los muertos no alaban a Dios, pero los que alaban a Dios, que están bien vivos, son aquellos que les quitaron la dureza, porque el Señor prometió que si estos no le alababan, hasta las piedras lo harían. Quizás antes estábamos medio duritos de corazón, pero ya nos lo han ido quitando. Y ahora ya podemos llegar y regocijarnos en la presencia de Dios. Entonces dice que hasta que ellos murieron, hasta que se le murieron los hijos. ¿Por qué no en cuanto se le murió el marido, se regresó? Como diciendo, mejor allá con los de mi pueblo. No, todavía se quedó 10 años. Y después de 10 años, hasta que se le murieron los hijos, entonces dijo, ahora sí ya es tiempo de regresar a Belén. Oiga, qué terrible. Pero mire, dice aquí en el verso 7, salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Volver a la tierra de Judá y volver a llegar al culto. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Estamos en el culto a Dios. Ahí hay cántico, ahí hay alabanza, ahí hay regocijo. Pero venía, hermano, de luto. ¿Quién que viene de luto va a poder apreciar el regocijo? No, el que está de luto no soporta la música alegre. Quiere luto. ¿Por qué? Porque está invadido de un espíritu de muerte. Pero cuando llega el Señor con su unción poderosa y quebrante ese yugo, entonces la persona puede salir y hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque puede decir uno, como yo he escuchado a algunos que dijeron, por ejemplo, ahora que hace poquito que falleció hermano Edgar Romero, su esposa decía, estaba bien fortalecida, para al frente dando testimonio de todo su historial matrimonial, de cómo empezó el romance y todo eso. Estaba bien contenta platicando, fortalecida en Dios porque sé que está con el Señor, pero no podía hacer a mí lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenía esta fe que ahorita tenemos, de decir, si alguno vive, para Dios vive, y se muere, del Señor somos. No, ella no tenía eso. Ella nomás llegó y dijo, ahora sin esposo y sin hijos, y ahora con las puras nueras me dejaron el paquete de los matrimonios, y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces les digo, ya se pueden retirar, se pueden regresar a su tierra. Pero ¿qué no ya llevaban el apellido del marido? Oiga, entonces dice aquí, verso 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, id y volveros a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotros y de vosotras, lo que habéis tenido con los muertos y conmigo. A ella las dejó ya. Dice, ya Dios tuvo misericordia de nosotros, ahora ya se pueden regresar al paso. ¿Usted cree que Dios va a permitir, hermano, que una vez que alguien viene a Cristo se regrese para atrás? Si dice que ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa nos apartará el amor de Cristo Jesús. Pero hubo una que se llamó Ruth, que dijo, oye, ya no me regreso ni loca. Yo contigo, a donde tú vivas, ahí viviré yo. Donde tú vayas, ahí estaré yo. Y donde tú mueras, ahí moriré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella quería estar en medio de donde estaba la presencia de Dios. Pero en cambio, Orfa, ¿sabe qué hizo? Lloró, pero se fue. Hay gente que llega llorando, arrepentida, pero se queda. Pero hay gente que llega llorando, extrañando regresar allá. Oiga, hay gente que llega y le llora a Dios, pero sigue lo mismo. Pero hay gente que llega y le llora a Dios, pero es para entrar a su reino. ¿Qué prefiere usted? A su nombre, el reino de Dios. Ahora fíjese una cosa. Me voy a adelantar un poquito, porque hay algo que vi yo bien bonito. Dice la escritura así. Ruth capítulo 1 y verso 20.
Verso 19, perdón. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Diga usted, gloria a Dios por los que buscan el pan de Dios. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Como que ya ni la conocían después de 10 años, hermano. Han de haber dicho que no era la que se fue de aquí a prosperar. ¿Y cómo es que llegó toda arruinada? Ya ni la reconocía. Ha de haber dicho, van a ver que voy a regresar bien próspera, y llegó bien humillada. ¿No es esta Noemí? Se conmovieron de verla. Dios bendito, qué terrible regresó. Porque cuando uno se le aleja a Dios, no que a aquel uno le va bien, el chamuco ya hace de las suyas. Lo cuentea que tiene dinero, que tiene carro, que tiene trabajo, que gana $20 la hora, que gana 40, pero ¿de qué le sirve si la vida se le va a él? Imagínese, hermano. Mejor en la gota del día, pero con Dios. ¿Qué prefiere usted? ¿La abundancia del mundo? Ay, hermano, mejor si va a llegar una abundancia que venga de Dios. De todas maneras, Dios tiene promesas también para prosperarnos. Ahora mire, y ella les dijo, no me llamáis más Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí significa llena de placer. Sino llamadme, ¿cómo? Porque el tracto del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pregunto, ¿Dios le amargó la vida? ¿O Milcom y Moab? Y Milcom y Quemos. Por andar allá, hermano. Hay gente que le va mal y le echa la culpa a Dios. ¿Se acuerda de Job? No es que Dios, y era el que habló, hermano, con un permiso de Dios, pero él creía que era Dios. Hay gente que dice, mire cómo Dios me ha tratado. No, si eso lo pudieran decir los que se quedaron en Belén, mira cómo Dios me ha tratado, pero aquí permanezco. Pero lejos de sus territorios, el que los estaba arruinando no era Dios. Y entonces dijo, ya no me llamo placentera, ahora me llamo la amargada. Dios no le amarga la vida a nadie. A uno nos dicen, ay, tú nomás puro misa y puro ir a la iglesia y nos comparan así como los que van a misa. Si supiera que aquí están las buenas fiestas, que aquí usted se pone sus buenas mareadas y sin licor, que aquí no necesita su toquecito ese que andan ahora permitiendo el gobierno, que hasta acaban en la cárcel por andar siguiéndole la onda del gobierno, porque se desufican y ahora hasta en las galletas le ponen marihuana. Aquí no necesita ni marihuana, ni licor, ni cerveza, ni vino, ni nada de eso. Usted aquí lo que necesita es darse unas vueltecitas, unas remolineaditas, y de repente siente que anda en las nubes. Se sabe uno alegrar. ¿Por qué no buscar la alegría de Dios que anda buscando la alegría del mundo? ¿Por qué no dejar que Dios sane el corazón en vez de que se lo quiera uno disque aliviar allá con una borrachada? Que la gente lo engañan así, por olvidar las penas. No, mejor en la presencia de Dios. Aunque le llore, pero esas lágrimas van a ser de sanidad. Vea usted María la Magdalena llorando a los pies de Jesús, se levantó libre. Pero esta se fue allá al mundo, ¿cómo regresó? Hermano, allá el enemigo hizo estragos en su vida. Llegó con unos lamentos tan terribles. Y luego dice, mire el verso 21, dice, ¿cómo me fui? Dice, ¿cómo se fue? A ver. Llena me fui. ¿Y cómo regresó? ¿Llena de qué? Bueno, sí, de eso regresó. Pero cuando se fue, no iba de amargura. Iba llena. Porque en la casa de Dios abundancia de pan hay. Becerro engordado. Hay verdadera comida y verdadera bebida. ¿Qué es la verdadera comida? El Cordero de Dios. La verdadera bebida, el beber del Espíritu de Dios. Llena me fui. ¿Qué causó esa llenura? Bueno, mire, le quiero decir algo. Si la palabra Noemí representa placentera, quiere decir que iba bien contenta. Tenía a su esposo, tenía a sus hijos. Oiga, ¿usted tiene esposo? Está llena de amor. Ay, Padre. ¿Tiene hijos?
tiene papás, está lleno de amor. Ella se fue teniendo esa bendición. Hay gente que dice, ay, ahí con mi papá y con mi mamá, por ir a la iglesia. Y Dios lo está llenando de bendición. Porque hay quienes ya no los tienen. Y los extrañan. Entonces, dice aquí que no solamente el nombre Noemí significa placentera, sino que significa delicia, significa hermosura, significa amabilidad, según encontré en el diccionario lo que significa ese nombre de Noemí. Agradable también significa el nombre Noemí, significa eso. Entonces, ¿de qué se fue llena? Le voy a decir, mire, Salmo 37:4, ¿de qué era su delicia? A ver si usted tiene ya su delicia ahí. Salmo 37:4. ¿Cómo dice? Pon Salmo 37:4. ¿Pon qué? Entonces su nombre estaba dando testimonio de que ella estaba llena de poner su delicia en Dios. Y dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pregunto, ¿te ha concedido el Señor deseos de corazón sin que tengas que pedirlo? Ay, hermano, apenas está la palabra en la mente y dice el Señor, arránquese y denle lo que tanto anhela. Todavía no está la palabra en su boca y aquí Él ya la sabe. ¿Te ha respondido el Señor así? ¿Qué crees que está haciendo? Está poniendo delicia en tu vida. Dice que ella se fue llena, ¿de qué? De delicia, de placer. Es un placer servirle a Dios. No es una obligación servirle a Dios. Voy a ir a cumplir, no va a ir a cumplir nada, va a disfrutar. Es un placer venir a la iglesia. Es un placer servir. Hoy cuando usted se encuentra una persona que dice, es un placer atenderle. Ay, usted va por ahí a la consulta médica y le atiende. Hay una persona que le dice, es un placer recibirle aquí. Es usted un guest, un invitado. Hoy hasta le hacen sentirse bien después que trae así como malestar. Hasta se siente bonito que alguien lo trate así. Porque digan que esté ahí, que llegue alguien que diga, ay, otra vez. Este piojoso. O este catarriento. No me la va a pegar. Hay gente que lo trata a uno bien mal, pero qué bonito es que alguien te trate amablemente. ¿Te gusta que te atiendan bien? Cuando vienes a la casa de Dios, ¿cómo sentirías que alguien te dijera, pues es día de servicio? Qué bueno que está aquí. Yo siempre tengo la costumbre de decirle, cuando salgo uno, ¿y cómo está? Contento de verlo. ¿Por qué? Es que acabo de verlo en mí. No le quiero amargar yo la vida a nadie. Quiero hacerle su vida placentera. Que su viaje en esta compañía sea placentero. Le dice 3 estrellas de oro. Es cuando están haciendo publicidad. Pero aquí, hermano, en la iglesia, debe ser un lugar donde uno se sienta bienvenido. Donde uno se sienta que lo disfruta. Que usted diga, ¿yo para qué quiero estar en mi casa viendo la televisión que estén sacando ahí un montón de cosas, majaderías y de todo? ¿Cómo va a la iglesia que hacen otro chistecito que se avienta el pastor? No lo hago para hacer de esto un espectáculo divertido, pero tiene que ser placentera su estancia en esta iglesia. Y lo hacemos con todo el respeto y con toda la manera que usted no se sienta ofendido, sino apreciado. Se sienta que es valorado. Qué feo se siente cuando alguien llega y dice, es que nadie me valora. Aquí sí lo valora Dios, aquí lo valora el ministerio, aquí lo valora la iglesia. Ella tenía deseos de corazón y Dios se los cumplía. Mire, Isaías capítulo 58, verso 13. Y cuando vemos aquí la palabra reposo, vamos a sustituirla por Jesús, porque dijo, uno mayor que el sábado está aquí. ¿Ok? Entonces, venid a mí todo el que esté trabajado y cansado, que yo le daré reposo. Entonces vamos a ver en esta palabra, Isaías 58:13, si por causa del día de Jesús, ¿puede decir amén? Amén. Amén. Si por causa del día de reposo, del día de Jesús, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia.
Ay, vamos a ir a la iglesia. Una nietecita que tenemos nosotros nos ha alegrado mucho la vida, porque cuando ve algo que le gusta le hace y hasta pone la miradita así y luego le hace unos ojos chinitos de felicidad. Así tenemos que venir a la iglesia. Si pones el día y apartas tu pie para no ser lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Oiga, usted se acerca con alguien y nomás le cuenta sus problemas. Y es que mire que mi trabajo, es que mi manera, a ver, me cae mal. Y yo le caigo peor. Y ya quiere que me vaya. Y yo, pero pues, yo ya le dije que si no me sube el sueldo, ahí los hermanos ven. ¿Qué conversaciones son esas? En la casa de Dios lo que queremos saber es de Dios. Amén. Cuando hagamos visitas entre la iglesia, que nuestras conversaciones lleven un enfoque al reposo que Dios nos da en Cristo Jesús. Que si hay algo que hablar, que sea con relación al Dios que nos ha llamado. Algo que tenga que ver con una pregunta bíblica, algo que tenga que ver con una revelación de la Escritura, algo que tenga que ver con algún cántico, porque si no, hermano, ¿cómo nos vamos a llenar de gozo? ¿Cómo nuestra vida va a ser placentera lejos de Dios? Eso fue lo que Noemí empezó a perder. Dice que llena se fue. Quiere decir que estaba llena de aprecio por las cosas de Dios. Y es que su marido le dijo, es que no hay trabajo ahorita, pues vámonos a Moab, vamos a tener que mover de este lugar. ¿A dónde, hermano? Imagínese, así dijo el hijo de pródigo, yo ya me voy a ver para dónde, para donde apunte el zapato. Y apuntó para el lado del chiquero. Ya anda queriendo comer algarrobas. ¿Cómo sabría eso y cómo leería? ¿Nunca usted ha estado donde hay un chiquero? Yo sí. Qué feo huele. Híjole. Y lo malo es que se impregna hasta en la ropa. Y llega oliendo una coche. ¿No dice la Escritura que aún las ropas contaminadas sean aborrecidas por el pecado, obvio? Porque una vez me acuerdo que estábamos en una liberación. Y entonces la persona que estábamos orando empezó a toser. Y cada que tosían, aunque trataba de taparse la boca, en la ropa así quedamos bien rociados de sus tosederas. Cuando ya se liberó y se acabó todo, nos fuimos a lavar la cara y olía a drenaje, hermano. Porque hasta la ropa se contamina con los olores. Si no me cree, yo sé que sí me cree porque usted es creyente. Ya mejor ni le digo para qué. Salmo 45:11 dice que su nombre Noemí era también hermosura, pero no cree que por muy bonita, pero Dios así ve a sus hijos. Pregunto, mamás, ¿sus hijos tan bonitos, tan feos? Son los más bonitos. Si hasta los papás los vemos bonitos, más bonitos los ven las mamás. A mí me contaron uno que decía que toma tu chango, que porque estaba viendo a su hijo, ¿verdad? Un chiste que hicieron por ahí. Todas las mamás a sus hijos los ven bonitos. Dicen, es que se parece a mí. O al amor de su vida. Salmo 45:11, entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. ¿Qué es lo que embellece a una persona? La humillación delante del rey. Cuando tú vienes a la iglesia y te humillas y le dices, Señor, te pido perdón, me arrepiento, pero ahora con lágrimas te ruego, Señor, que me perdones. Y dice el Señor, cada vez te veo más hermosa tu alma.
Y aunque por fuera te digan, ay, pero mira, le faltó un bañito. Pero Dios dice, se acaba de bañar. En la presencia de Dios se hermoseó. El culto a Dios hermosea al que le alaba. Porque aquí dice, entonces el rey deseará tu hermosura. Y dice, inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. Cada vez que tú vienes a buscar al Señor y vienes a lo que vienes con Dios, el Señor dice, wow, inevitable, póngale unas vestiduras nuevecitas. ¿Cuántas veces nos las han cambiado aquí? ¿Qué hemos oído? Que vestiduras nuevas, que sandalias nuevas, que corona chueca enderezada. ¿No es cierto? ¿Sabe por qué? Porque venimos ante el Rey a lo que venimos. Que eso nunca se nos olvide. Eso nos va a hermosear. Se llenó de hermosura. Quiere decir que cada que llegaba a la presencia de Dios, quebrantaba su corazón delante del Rey. Llena me fui. ¿De qué? Todo esto. Mire, Salmo 84:1. En la Reina Valera del 60 dice así. Salmo 84:1. Cuando lo vean me dan un amén. Aquí dice en esta versión así: anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables. Lo que Dios quiere, ¿qué es una persona amable? Alguien que te ve, pasa y te dice, venga por aquí, pásele, siéntese aquí enfrente. Mire, somos amables con nosotros. No diga usted, otra vez nos va a pasar para allá enfrente. ¿Cómo sentiría mejor que le diga, pase aquí al frente? O le diga, váyanse allá atrás, ¿no? ¿Cómo le parecería más amable? Nomás le da risita, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría de que le diga, ve, siéntate por allá atrás, ¿no? En vez de que le diga yo, pásale para acá enfrente. A mí un día me dijeron, ve, siéntate mero atrás. Dije, bueno, al menos me echaron para afuera. Me sentaron mero enfrente. Y era una iglesia que le cabían como 400 personas. ¿Verdad? Ya en la 54. Y llegó Servando, el líder de los que estaban ahí, de los servidores. Y me dice, hermanito Eduardo, le tengo una noticia. A partir de ahorita, se va a sentar usted allá en la pared. Ay, gloria a Dios, dije yo, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Me dijo, esa es la nueva orden. Y yo dije, gloria a Dios, no me echaron para afuera. En la pared para adentro, porque un pico se cayó, pero para afuera. Al menos no me echaron para afuera, me quedé adentro. Gloria a Dios, hermano. Pero ¿qué es mejor que te digan, sube acá y no desciende allá? Así está escrito. Entonces ella tiene una promesa aquí de Dios que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Quiere decir que ella tenía buen testimonio de estar en la iglesia. ¿Tú tienes buen testimonio cuando vienes a la iglesia? Perdón. Si no tienes muy buen testimonio, te pido perdón. Pero sabe una cosa, aquí debemos de ver gente amable. ¿Cuántos amables hay aquí? Puede decir, recibo la amabilidad para ministrarla al que venga. Mire, una vez fuimos a un lugar y entonces alguien me dijo, yo ya no quiero ir ahí. ¿Por qué? Es que me miraban así como, hazte para allá. Así. Una vez pasó eso, allá por la Patagonia. ¿Sabe dónde es la Patagonia? El último rinconcito de América. Allá de donde se acaba la península de la Patagonia y está ya nomás ahí el mar, ya para llegar a la Antártida, donde está el mero frío. ¿O sabe una cosa? Aquí la gente que venga, usted acérquese, le hágale una sonrisa y dígale, qué bueno que viniste. Y más si es alguien que nunca viene. Alguien que llega por primera ocasión, aunque venga así tatuado y así con cara mal. Una vez nos llegó uno así, tremendo enchamucado, hermano. Estábamos allá en la calle 13, en la calle 9 de Imperial Beach. Y entonces se metió ahí uno que venía tatuado por todos lados. Y traía aquí unos dragones y traía unas... Y ese estaba hablando lenguas satánicas, estaba maldiciendo la iglesia. Pero no dejé de darle la bienvenida. Ven, quédate, siéntate. Nomás les dije a los sugieres, átenle los chamucos.
Y cuando estábamos allá, yo lo vi que se levantó de repente y se dejó venir derechito. Dije, ahorita le voy a tener que poner una zancadilla, bueno. Pero llegó y cuando llegó, ¡pum!, se postró ahí en el puro altar. Y yo dije, venía a echar pleito y aquí lo doblegaron, pero ahorita lo voy a bendecir. Me bajé y le puse la mano así aquí. Le dije, te voy a bendecir. Y empezó así. Pero se sometió. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Sí, amén. ¿Sabe usted? La gente de Dios tiene que ser llena de amabilidad. ¿Recibe o no recibe? Sí, no digo usted rechazo, hermano. No, reciba. Hay cosas que hay que recibir. Sí, amén. ¿Y qué le dice la palabra amabilidad? Que va a ministrar amor. Amén. Te ama. Ama, le dice a su mamá, ¿verdad? La que más ama. Ama. Amabilidad. Ministrar una ternura a la gente que viene. Cuando venga alguien, dígale, wow, qué bendición ha traído que viene usted hoy aquí. ¿Por qué estoy contento ahora? ¿Cómo no voy a estar contento si luego que viene a la iglesia? Bienvenida, bienvenido. ¡A su nombre! ¡Gloria! Y por último, Salmo 133, verso 1, que es agradable. Ah, qué agradable es platicar con usted. Me siento que puede darle unas 2 horas de platicar. Ni tan agradable, hermano. Ya córtele la predicación. Salmo 133. Dice así: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos, no separados. ¿Y usted por qué se sienta hasta mero enfrente? Para no ver a los que vienen entrando. Y en armonía. ¿Sabe qué? Se necesita armonía aquí para que pueda salir bien el servicio. De repente empieza allá uno con los palitos. Y de repente entra o el teclado, la guitarra, o el bajo, o algo, y empiezan a armonizar. Y se empieza a armar algo ahí que de repente se convierte en un cántico bien compuesto. Tenemos que armonizar todos los que vamos llegando. Y aunque sea poquito que acabe de venir, que llegue y hagan armonía con él, con ella. Que pueda uno decir, me encanta lo que más me gusta. Una persona vino aquí a la iglesia, otros no les digo lo que han dicho, pero una dijo, qué bonito tienen aquí la iglesia, se deja sentir mucho amor. Recíbelo. Diga, ay padre, pegamos una buena. Le tenemos que pegar a todas. Cada vez que venga a armonizar, acérquese, hermano. ¿Y usted por qué está tan retirado? Acérquese aquí. Oh, qué bonito se siente que te tomen en cuenta y te hagan parte de la iglesia. Ay, gloria a Dios. Pero hay gente que dice, no, yo sí voy a venir a la vigilia, pero me voy a estar orando en el carro porque vengo en ayuno. Una vez alguien así me dijo, hermano, dice el Señor que quiere 3 ayunos de vigilia. 3 vigilias al mes. Ay, 3 al mes, dije yo, Padre bendito, como nunca viene. Pero 3, y en la primera no entró a la iglesia. Hermano, pásele a la comida. Es que vengo en ayuno, hermano. Vengo consagrado a Dios. Pero para eso es la vigilia, para que estemos en armonía todos, para poder convivir en la mesa. No, yo vengo consagrado para Dios. Y después se fue, y hablamos mal. Y dice uno, Padre bendito, pues buscar la armonía. Yo tengo que procurar la armonía de todos los que estamos. Por eso les digo, no falte. Véngase a la iglesia. ¿Para qué? Para que encajemos como familia. Amén. Qué bonito, hermanos, que nos veamos tan familiarizados unos con otros. Y que hasta conozcamos qué le gusta y qué no le gusta.
Hay gente que dice, sé lo que le gusta, pero no sé lo que no, porque todo le parece bien. Dios te recibo. Mirad cuán bueno y cuán agradable. Quiere decir que Noemí va bien saciada. ¿Para qué se fue? ¿Para qué le hizo caso a su marido? A veces que a mí me dicen, hermano, ¿usted qué opina? Mi esposo no quiere que venga a la iglesia. ¿Usted qué dice? Santos, no, me pone entre la espada y la pared. Porque por un lado es su marido, pero por otro lado la va a poner en peligro. Noemí, ¿usted qué opina que le habría dicho Elimelech? ¿Cómo que nos vamos a ir donde no están todas estas cosas que nos han dejado llenos? ¿Usted se llena cuando viene a la iglesia? Sí, amén. ¿De qué? De felicidad, de reposo, de fortaleza, ¿de qué se llena? De cántico. Todavía va y se acuesta y todavía trae cantito y todavía se quiere levantar a remolinear. Se mete a bañar y está cantando. Se acuesta y todavía está ahí. Y más la nueva que acaban de sacar. Él la trae ahí porque son así como que le repite y le repite y le repite. Como una fuente que está fluye, fluye, fluye. Porque está limpia. Pero Noemí se fue llena. ¿Para qué se fue? ¿Y cómo regresó? ¿Vacía de qué? De todo esto. Se fue allá para regresar vacía. Mira, hermano, peligroso es alejarse. Nunca deje que se vaya la llanura. Amén. Tenemos que luchar por ello. Dios está con nosotros. Dios no está en favor que uno se aleje. Dios está a favor que uno se acerque. Porque lo que quiere es llenarlo. Cuando invitaron a Jesús a las bodas de Canaán, con esto ya acabo. De veritas, ya por ahí. Cuando le invitaron a las bodas de Canaán, ¿qué fue lo que dijo su mamá? Hijo, se acabó. Pero empieza a hacer maravillas. Y entonces le dijo, mujer, todavía no es hora que empiece. Ya aquí está la situación. Entonces mandó llenar las vasijas con agua. ¿Para qué? Para convertirlas en vino, en gozo, para llenarlas. Lo que Dios quiere es gente llena. Dios, te recibo, pero esfuércese en disfrutar el servicio, la presencia, el cántico, que si aquel tocó allá, como le digo yo a Maurito, extrañé la chicharra. ¿No le gusta cuando la agarra así? Y la agarra y luego para colmo, la agarra y la pone pegadita al micrófono. Ay, yo siento así como que me están limpiando todos los huesos. Hasta los dientes. Dale más, bro. O cuando empieza ya Isaías con el tan, y lo que le pega por acá, y el otro, hermano. Martín me dice, dame chance, yo me subo ahí. Yo sí le resumbo a los timbales. Dice, es que se siente tremendo cuando se empiezan a meter, cuando está allá Miguel allá que se está desbaratando. Por eso no cualquiera te cubre. Ahorita te aseguro que Eduardo salió así como pálido, ¿verdad? Tanto tamboreo. Yo le dije a Martín, le dije, ¿cuál problema si ahí está Rubí? Pero ahorita anda fuera de condición para darle a la batería. ¿Te imaginas bajarse la batería y todavía ir con el cheque y el... que lo traen así, ¿verdad? Y el otro llegar aquí y darle ahí, pues hermano, hay que tener misericordia. Dijo Eduardo, yo mero le entro mejor. Pues lo veo muy blanquito ahorita, así como le dio mucho, ¿verdad? Y eso que los servicios de los bienes son como más reposaditos, ¿verdad? Pero contento y feliz, lleno de servirle a Dios. Sacaron el servicio, lo sacaron, pero si bien bendecidos. La llenura es algo que no podemos dejar que se pierda. La llenura, muchas veces cuando decimos llenura solamente pensamos en la llenura del Espíritu Santo. Por la llenura del Espíritu Santo todo esto acarrea.
que usted pueda tener una buena actitud, que usted pueda disfrutar, que usted pueda sentir como en casa, que usted sea partícipe, que se integre. ¿Cuántos integrados hay aquí? Ay, hermano, ningún desintegrado. Queremos puro integrado. Cuando usted llegue, métase, acérquese. Yo a veces sufro cuando lo veo allá en una esquinita por allá. ¿Qué está haciendo? Aquí sentado, allá viéndolo para la pared, allá donde está el garrafón del agua. Pues cuando lo veo que viene y se acerca y se involucra y llega y aunque sea se viene a hacer una vueltita y luego ya se va a su privilegio, gloria a su nombre. Yo no me fui. No conviene irse, porque el regreso está difícil. Pero vacía regresé. Mejor mire, jóvenes, nunca se vayan, ni a su casa, aquí duermen. No se vayan de la casa. Samuel se quedaba a dormir en el templo. Que cuando usted se va a su casa se acueste, pero con la mentalidad en el templo. Ay, padre, ¿cuándo va a ser día de reunión otra vez? Cuando la Gigi está chiquita. Perdón. No vamos a ir a la iglesia. Es que estás malita. Ya me siento bien. Y con calentura. Dios te bendiga, hija. Por esos sentires. Disfrutar ir a la iglesia. ¿Qué tanto le puede ofrecer a uno al mundo que pueda superar lo que Dios da? Nunca. Nada. A final de cuentas, llega uno de regreso. Y esta era nueva, ya ni la conocían. Pero le aseguro que de servicio a servicio, bien que la conocían. Llegaba toda chapeteadita, con sus pestañitas y sus ojos vivos. Y cuando llegó vacía, con las pestañas escurridas, sin chapetes, con las espinillas salidas. No lo digo por nadie aquí. Solamente trato de echar. ¿Sabe cómo le hacen los productores para sacar una película buena? Se meten en la escena y la empiezan a ver ahí. Acabo de ver una tremenda, hermano, de cómo se llevaron a Ezequías al cautiverio de Babilonia. Y cómo el que estaba, el productor de esa, tuvo que haberse metido en la Biblia, porque hasta los pasajes le ponen en cada parte que están hablando. Si no la ve, usted véala, se le están pasando en series bíblicas, la resurrección de Lázaro, algo así se llama. Y usted ve ahí las escenas y tremendas ilustraciones. Cómo se llevaron a Ezequías al cautiverio con el rey de Babilonia y le suplicaba porque no lo matara. Y le dijo, no te vas a morir, pero vas a ver anhelado verte mejor muerto. Y le mata a sus hijos delante de sus ojos. Y se los pone para que vea cómo los decapitan a sus dos hijos. Y luego cómo le sacan los ojos a él, el rey de Babilonia. Dice, para que se te quede grabado para siempre. ¡Qué cruel! Pero ¿cómo pudo ilustrarlo de esa manera el que lo ha leído? Porque yo sabía que Ezequiel le sacaron los ojos, pero nunca me imaginé que delante de todo lo que ahí se ve. Qué tremendo es cuando uno mete su mente en la escritura. ¿Cómo cree, hermano, que estaría el diluvio? Terrible quererse meter al arca y no poder. Si usted le mete mentalidad, eso es lo que tenemos que hacer los predicadores. Meter nuestra mente en lo que está ahí para poderlo sacar y decirle, mira, así fue. Wow, hermano. Disfrútelo. Que sea su delicia. Métase en la palabra, pero métase así a bucear. No nomás ahí a nadar ahí que me ahogo. Puro, dicen, ¿verdad? De perrito. Ahí nomás por la superficie, pero métase así como los patos. Andan ahí flotando, de repente, ¡chum! Y se meten y sacan su buena comida. Métase en la palabra, pero métase a explorarla. Y de repente por ahí se va a encontrar uno de esos pescaditos que cuando los necesitan salen hasta con monedas. Usted sabe que hasta los animales le obedecen a Dios. Preparó un gusano y le puso un carrión a Jonás.
Y para que Pedro no se anduviera preocupando, le dijo, echa el anzuelo y va a salir un pescado y en la boca va a traer una moneda. Uno de esos, que traiga un Bitcoin. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un Bitcoin ahorita? Ah, es que estamos enfocados en el reino de Dios. ¿Usted por qué se la pasa en el mundo? Estaban contando, hermano, que ahorita valen como $15,000. Un Bitcoin que costaba $0.67 y dicen que va a subir a $55,000 pronto, que es la mejor inversión que ahorita cualquier persona puede hacer. Pero quien que tenga $15,000 lo va a ir a meter ahí, que se pierde la moneda. Terminamos. Lleno se va y lleno regresa. Nada que vacío. Amén. Jóvenes, amén. Llenos nos vamos y regresamos llenos, no vacíos. A su nombre. Den una ofrenda palmas al Señor.